Entre tanto lamento la niña se tiró al suelo espantada. Con frío. Pensando que su mamá estaba como loca, buscándola y ella tratando de encontrar su casa, cuando de repente escuchó el gruñir de las hojas de pasos grandes acercándose. La pequeña niña corrió dentro de la cueva y se escondió y en silencio se quedó observando. Entonces la miró a esa gran bestia, tenía un peculiar brillo en los ojos de un tono plateado y era enorme. Con la poca luz se notaba que su caminar estaba lastimado, su piel parecía como si fuese un tronco. De pronto la niña sintió que algo se deslizó por sus pies, pero la oscuridad no la dejó darse cuenta de lo que es, así que solo corrió hacia afuera atrayendo la atención de la enorme criatura, que corrió hacia la pequeña niña. Pero un segundo antes de que la bestia tomara a la niña, salieron de la cueva muchas ramas que antepusieron una barrera entre la niña y el monstruo. La niña se quedó impactada de la situación y aunque ella pensaba en moverse, su cuerpo no respondía. Después de un par de segundos observando a la bestia golpear con una fuerza impresionante la barrera de ramas, la niña cayó por un pozo que se abrió justo debajo de ella, deslizándose por un hermoso tobogán lleno de flores, y tenía plantas que brillaban de hermosos colores dorado, púrpura, azul y una que otra roja. Entonces la niña llegó al final del tobogán y cayó sobre una enorme cama de hojas secas. El lugar estaba silencioso, solo se escuchaba el fuerte golpeteo de la bestia en lo alto cuando de pronto se escuchó un enorme crujido. La niña supo que la barrera se había roto y escuchó un fuerte rugido que tenía un gran eco en aquel cuarto en el que se encontraba. De pronto se acercó a ella una pequeña luz que venía dentro de la oscuridad con un resplandor dorado. El brillo repentinamente empezó a aumentar hasta que se formó una hermosa criatura. Tenía apariencia de ser un gato, pero tenía un gran tamaño, tenía más de una cola. Sus ojos parecían como si fuesen los ojos de una serpiente, tenía un hermoso pelaje blanco y del hocico resaltaban dos enormes colmillos. La criatura a simple vista era adorable. Pero lo que la niña no sabía era que estaba en el lugar equivocado. El enorme gato se acercó a la niña, y la niña no le temió ya que tenía un aspecto muy agradable. Se le acercó, le acarició el enorme felino con una de sus colas, la tomó del brazo suavemente y comenzó a caminar y guió a la niña hasta un enorme montículo de bayas de todos los sabores, bayas silvestres para ahuyentar el hambre que se escuchaba que la niña llevaba. El felino la observaba atentamente a la niña mientras comía desesperadamente aquellas bayas. Al quedar la pequeña niña satisfecha, se acercó al enorme felino y le dijo: ¿podrías guiarme a mi casa? El enorme felino no se acercó a la niña y con una de sus colas la tomó suavemente de un brazo, pero repentinamente brotaron del suelo muchas hierbas que la atraparon dejándola inmóvil. El enorme felino mostró sus dientes afilados y solamente comenzó a morder el brazo que tenía tomado por la cola hasta desprenderlo del cuerpo de la pequeña niña. La niña gritó por el dolor que sentía. Entonces de lo alto que oyó aquella enorme bestia, que en un principio la espantó, cayó justo sobre el felino demoníaco. La niña temerosa observó cómo la enorme bestia y el terrible felino luchaban entre sí. La bestia observó a la niña. Por un instante notó que ya no tenía un brazo y que sangraba demasiado. Regresó después la mirada al gato y dio un fuerte gruñido. El felino demoníaco retrocedió un par de pasos y se abalanceó contra la enorme bestia. Sin embargo, aquella bestia le tomó por el cuello al felino y sin pensarlo dos veces torció su cuello. El felino dejó de moverse, todo su cuerpo se desvaneció como si fuese un muñeco de trapo. Entonces un rayo atravesó desde el cielo hasta aquella extraña cueva, cayendo justo encima del felino. Todas las hierbas, las hermosas plantas y las ramas que tenía aprisionada a la niña se secaron de manera instantánea. La niña estaba inmóvil, ya no tenía fuerzas, estaba desangrándose por el brazo, no podía huir de aquella enorme bestia. Sin embargo, esta bestia solo se acercó a ella, la levantó en sus enormes brazos, no dijo ninguna palabra, pero el brillo de sus ojos platinado hizo entender a la niña que estaba un poco más segura. La enorme bestia sacó a la niña de aquel agujero y a una gran velocidad acercó a la niña lo más que pudo hacia el pueblo donde ella pertenecía. Sin embargo, la niña no sobrevivió, murió en los brazos de aquella bestia, y la bestia al mirarla muerta en sus brazos soltó una pequeña lágrima que cayó sobre la mejilla de la niña. Soltó a la niña suavemente sobre la tierra húmeda que casualmente era exactamente donde todo comenzó, al pie de aquel enorme roble. La niña también tiró su última lágrima. De pronto todo empezó a brillar como si fuera polvo mágico y la niña fue absorbida por aquel roble formando parte del bosque de las ánimas.
Fire when the storm hits you. That's it, Brian?